Muy buenas noches a todos aquellos a quienes nuevamente nos acompañan los días martes frente a las clases abiertas de Sistemas en ProMás. Mi nombre es Laura Isabel y los acompaño esta noche para hablar directamente de las metodologías de estudio, pero abarcadas frente a un tema muy importante que es mi PG, el modelo integrado de planeación y gestión que llevan directamente las entidades públicas para manejar las 7 dimensiones, que estaremos hablando de cuáles son las 7 dimensiones, pero sobre todo cómo estudiar efectivamente con base en los ejes temáticos que nos da la Comisión Nacional o la entidad que lleve la convocatoria. ¿Por qué? Porque a veces la puede llevar, por ejemplo, en el caso de la convocatoria Fiscalía, la lleva con la Universidad Libre, o la convocatoria de la Cancillería, que la lleva la Academia Augusto. Entonces vamos a mirar cómo estudiar de acuerdo a esos ejes temáticos que nos entrega directamente la entidad en la que estemos participando para ingresar a la convocatoria de empleo público con las herramientas base, que son esos ejes temáticos, pero sobre todo con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con nuestro conocimiento para aprovechar esas oportunidades que se están presentando. Y bueno, antes de iniciar, quiero saber entonces desde dónde nos ven, desde dónde se encuentran en este momento. Entonces, saludarlos. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estás? Obed, ¿desde dónde nos ven? Y así también invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal porque esos encuentros en vivo son periódicos y nosotros estamos avisando también por medio de las notificaciones. Esos espacios son de mucho valor, los trabajamos con el fin de que esas convocatorias que duran un plazo de, bueno, dependiendo de la entidad que las lleve, puede durarte 3, 6 meses, un año y medio. Entonces, queremos que ese proceso no solamente sea de aprendizaje, sino de crecimiento profesional. Y para crecer profesionalmente, nosotros desarrollamos técnicas que les permitan a ustedes llevar ese proceso no solamente más efectivo, no solamente buscando que les sirva a ustedes, sino potenciando esos resultados. Es decir, midiendo eso que ya tienen para mirar el camino que realmente necesitan para fortalecerse. Y en un segundo lugar, que es también muy importante, construir esa comunidad de conocimiento que nos permite retroalimentar nuestro proceso. Entonces, sabemos que, claro, estoy participando de pronto en una convocatoria, pero hay otro compañero que también está participando. Entonces, esa comunicación entre pares nos permite crecer entre todos para ver qué errores tenemos, qué oportunidades tenemos, qué podemos mejorar y a partir de eso también no solamente mejorar esos elementos, esos puntos de dolor, sino disfrutar el camino, que también es importante a la hora de decir, bueno, me voy a sentar a estudiar. Ok, esta noche no voy a ver una película, me voy a enfocar nuevamente en estudiar otro eje temático, voy a continuar, por ejemplo, con gestión de archivo, etcétera. Entonces, ver que eso es tan importante para generar curiosidad y continuidad también en el proceso. A partir de que nosotros reconocemos que estamos aprendiendo, podemos evidenciar que estamos construyendo conocimiento y por lo tanto estamos avanzando. Entonces, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con este espacio. Clase abierta, estudia mi PG con eficacia. Segunda parte de metodologías de estudio para la prueba escrita de sistemas en pruebas. Para la prueba escrita de la comisión o de la entidad que la lleve. Y ese espacio es de sistemas en ProMás. Entonces, el tema de la clase abierta va a estar dirigido en estos 5 puntos. El primero es cómo estudio para mi prueba. El segundo, cómo utilizar la plataforma. El tercero, ejemplo práctico de mi PG, que es el eje temático central de esta clase. Nos vamos a ir a herramientas para descargar. Y el quinto es el espacio de conversación. Y allí queremos que podamos abrir este espacio para conversar sobre esas preguntas situacionales que a veces salen en las pruebas frente a, por ejemplo, planeación o manejo de recursos humanos. Y eso nos va a permitir entonces vislumbrar la importancia de este tema, pero asimismo de abarcarlos en orden, por ejemplo, de planear nuestro estudio. Iniciamos. ¿Cómo estudio para mi prueba escrita? Y es que
para hablar directamente de cómo estudio, tenemos que hablar de cómo evalúan. Por eso nuevamente traemos a colación el contexto tan importante frente a la prueba escrita. El primero el manejo de la prueba. El manejo de la prueba tiene que ver con esos elementos a la hora de estar y aplicar esa prueba, el momento antes, durante y después de la prueba, pero en un periodo de tiempo corto. Es decir, bueno, me dieron la citación, ya estoy preparado, cuáles vienen a ser las rutas de transporte, cuáles viene a ser la hora de citación, cuál viene a ser el tiempo de respuesta que debo manejar, llevo reloj, llevo el documento de identidad. Bueno, esos elementos que permiten evidenciar si la persona ya ha seguido un proceso y está listo para aplicar su conocimiento. Ahora bien, otro elemento clave es cómo nos van a evaluar, ¿no? Y vienen dos elementos que aquí quiero desglosar por aparte, que es primero, la comprensión de lectura. ¿Y por qué tan importante la comprensión de lectura? Bueno, porque estamos hablando de metodologías de estudios enfocadas a esos ejes temáticos que nos van a evaluar. La comprensión de lectura nos va a permitir que en ese examen que nos van a presentar podamos leer e interpretar eso que nos están contando, nos están mostrando, y a partir del enunciado y las opciones de respuesta, descartar, elegir la correcta y por lo tanto lograr el mayor puntaje posible. Entonces, aun cuando de pronto no tengamos todos los conocimientos, a la hora de la comprensión de lectura podemos descartar, ya sea por síntesis, por palabras claves, por elementos mismos en la oración. Continuamos con el siguiente elemento, que es aplicación de conocimiento. La aplicación de conocimiento tiene que ver con el marco normativo que nos da el Estado colombiano, las entidades públicas, por ejemplo, el DAF, el Departamento Administrativo de la Función Pública, quien regula todo el proceso con los servidores públicos. Por ejemplo, diferentes entidades que generan sus normativas, y nosotros, como servidores o aspirantes a ser servidores públicos, debemos manejarlos con seguridad. Esto nos va a ayudar y nos va a potenciar el momento de tener las preguntas allí, porque vamos a tener mayor certeza y mayor seguridad a la hora de responder. Eso quiere también decir que en el momento en que nosotros respondemos y volvemos a revisar, podemos decir, puedo continuar tranquilamente, no me tengo que estar devolviendo, porque manejo el tema, tengo seguridad sobre lo que estoy respondiendo, sobre las opciones de respuesta, y por lo tanto puedo decir, esa es, y continúo con la siguiente. En cambio, si a veces no tenemos el conocimiento, podemos durar allí 2 minutos, 2 minutos y medio, diciendo, bueno, esa podría ser, esa no podría ser, y por lo tanto la seguridad es clave, no solamente para el manejo del tiempo y del estrés, sino para tener certeza en el puntaje y en la posibilidad de realmente manejar los temas y por lo tanto obtener muy buen puntaje. Y finalmente, el peso porcentual. El peso porcentual hace referencia a cuánto dentro del proceso de convocatoria tiene de peso. Y la prueba escrita, dependiendo de la convocatoria, tiene un peso aproximadamente de 80% y varía con la convocatoria, como les decía antes. Ese peso pues está distribuido en competencias básicas, funcionales y comportamentales. Dependiendo de la convocatoria, la guía va a decir se les evalúa básicas o no va a tener competencias básicas. Esas competencias básicas y este modelo de evaluación lo maneja la Comisión Nacional. Entonces, a veces, aunque la guía no diga específicamente que no va a tener las competencias básicas, también las integra porque es parte del modelo de evaluación que tiene la Comisión Nacional, sino que se tiene en cuenta dentro de esas funcionales. Entonces, como vemos, es un 80% muy importante dentro del proceso de cualquier aspirante. Y bueno, recordamos también que el 20% restante es de la valoración de antecedentes, el paso posterior a aplicar la prueba escrita. Entonces, estos 4 elementos nos va realmente a abrir el espectro frente a que realmente nosotros tenemos que desarrollar metodologías de organización, de estudio, de hábitos, porque esos elementos para ser un buen aspirante y tener un muy buen puntaje son claves para tener la mejor calificación posible. Bien, segundo paso, ¿cómo utilizar tu sistema SiemproMás?
Entonces lo que vamos a hacer aquí es ingresar directamente a la plataforma y trabajar bajo el sistema de entrenamiento para que si tú ya estás con nosotros lo puedas aprovechar al máximo y potenciar tus resultados. ¿Cuál viene a ser el paso a paso? Entonces ingresar al sistema Sempro, www.sempro.com.co, creas tu cuenta si no la tienes o ingresas con tu usuario y contraseña al sistema Sempro que ya adquiriste. Y luego seleccionas la opción Mis cursos. Entonces es lo que vamos a hacer para que ustedes puedan ver cómo viene a ser el proceso. Bueno, aquí yo ya estoy dentro de mi cuenta. Cuando tú ingresas, puedes ver que en la parte superior derecha, nuevamente, ingresamos www.sempro.com.co. Ingresas al sitio web y eso te va a permitir entonces ver los sistemas de entrenamiento. Y aquí en la parte superior, la barra de color azul superior, vas a encontrar el botón Iniciar sesión. Cuando ingresas, puedes ingresar allí usuario y contraseña y luego verás aquí la opción Mi cuenta. Puedes ver aquí todos los sistemas de entrenamiento frente a las convocatorias de empleo público. Entonces, bueno, ya después de haber ingresado, le das clic en Mi cuenta. Te va a llevar al espacio donde encuentras la opción Mis cursos, tu perfil donde modificas tus datos, tus pedidos, el programa Recomienda y Gana, donde puedes ganar también plata para ayudar a otras personas a que inicien su preparación, entre otros. Le das clic en Mis cursos y aquí vamos a hacer el ejercicio con la convocatoria de la Comisión Nacional que presenta el examen el 17 de octubre. Entonces, si tú estás en esa convocatoria, es el momento. Si no has iniciado, el momento en que inicies y aproveches el tiempo que tienes. Aquí le das clic en Mis cursos y lo que vamos a hacer allí es entonces trabajar bajo mi PG, que es el tema central de este encuentro en vivo. Entonces, cuando ya ingresas, vas a encontrar la presentación de tu sistema de entrenamiento, la metodología y plan de entrenamiento, que aquí les tenemos una gran sorpresa al finalizar la clase en vivo, porque les tenemos, bueno, lo dejaré para el final, pero es algo muy importante y muy valioso para ustedes. Metodología y plan de entrenamiento. Y aquí en el stand colombiano van a encontrar, vamos a revisar esos ejes temáticos, pero entonces siguiendo con la estructura de la clase, vamos a iniciar entonces ese proceso de ver cómo entonces iniciamos esa preparación con relación a nuestros ejes temáticos. Tercer punto, ejemplo práctico, Mi PG. Antes entonces de entrar a Mi PG, vamos a hablar de qué son los ejes temáticos y por qué entra Mi PG dentro de esos ejes temáticos. Los ejes temáticos son los temas que te evaluarán, integran competencias y conocimientos. Los ejes temáticos se publican alrededor de un mes, faltando un mes para aplicar la prueba escrita. Pero ¿qué sucede? Que esta normativa, este marco general y específico también dependiendo de la convocatoria en la que te presentes, ya está presente. Entonces, nosotros desde que inicia el proceso de inscripciones, nosotros sugerimos iniciar el proceso de entrenamiento porque el Estado colombiano sigue siendo el mismo, la normativa sigue siendo la misma en la mayoría de los casos y por lo tanto puedes iniciar a entrenar, a construir conocimiento, a desarrollar las competencias necesarias frente a la oportunidad que tú decidiste emprender. Entonces, estos ejes temáticos, aun cuando se publican un mes antes, puedes iniciar desde el momento en que tú termines tu proceso de inscripciones. Entonces, ya teniendo claro que iniciamos ese proceso de entrenamiento, decimos, ok, me voy a preparar para un cargo con el Estado, para entrar a carrera administrativa que ya conociendo sus beneficios, decido emprender, porque es también emprender en esta oportunidad. Digo, bueno, ¿cómo inicio? Para iniciar lo más importante es tomar la decisión de querer obtener el cargo. Es decir, no vamos a presentar, como les he venido diciendo, una prueba escrita, sino vamos a presentarnos y vamos a medirnos con otros frente a esa vacante que nosotros elegimos en el primer momento. Por lo tanto, vamos a hablar de 3 elementos claves: hábitos de estudio, metodologías para tomar apuntes y metodologías de lectura comprensiva. Estos 3
esos tres elementos claves dentro del proceso de todo aspirante, lo vamos a abarcar frente a un eje temático también tan importante que es el centro de la gestión y la administración pública. Vamos a iniciar con los hábitos de estudio. Construye tus hábitos de estudio. Entonces, ¿por qué es tan importante construirlo? Bueno, quiero preguntarte, ¿tú de pronto has comunicado a quienes vives que vas a iniciar en este proceso? Ellos saben que vas a estudiar 2 horas al día, que vas a estudiar en un espacio específico de la semana. ¿Por qué es tan importante comunicárselos a ellos? Porque vas a entrar en un proceso de estudio o ya estás de pronto estudiando en la universidad, haciendo otro tipo de cursos, diplomados, etcétera. Y esos procesos de aprendizaje son tan importantes porque con tantas distracciones que nosotros manejamos, el tiempo que nosotros dediquemos va a ser el que nos permita también construir el conocimiento. Entonces, el primero es comunicar a quienes vives que estás en un espacio de estudio y también cuánto tiempo estarás allí. Que mira, estaré en este espacio los días lunes, miércoles y viernes estudiando de 6 a 8 y quisiera que por favor me permitas estar en silencio ese tiempo o si puedo tener el cuarto para mí te lo agradecería o quisiera que no pusieras música. Esos acuerdos van a permitir que tú también te puedas concentrar de forma más fácil. Que si de pronto no quieres estudiar hasta la otra persona te lo recuerde, oiga, usted no había quedado de estudiar los días lunes, ¿qué pasó? Entonces, también te permite construir esas relaciones y que ellos también te puedan apoyar de alguna forma. Segundo, identifica tus distracciones y toma control de ellas. Es decir, no es de pronto alejarlas o evitarlas, sino identificar esas distracciones como el celular, por ejemplo, la música, en caso de que si sueles escuchar música y no te concentras, pues identificar esos elementos que te distraen y te sacan del proceso de aprendizaje. Ah, bueno, que si es de pronto un amigo que te suele venir a visitar o que justamente te llaman, ese tipo de cosas que tú te permites identificar te van a permitir también entrar en ese proceso. Ok, voy a estar aquí conectado y es para estudiar, para construir conocimiento. Poco a poco se van generando estos hábitos y los podrás ir tomando como un hábito. Y finalmente es mismo cuaderno para tomar notas. Un error muy común es tomar una hoja, anotar los apuntes y al siguiente día otra hoja diferente y no mantener un orden. Entonces, cuando no mantenemos un orden a la hora de querer repasar esos apuntes, se nos va también a dispersar el conocimiento que nosotros también hemos ido construyendo a la hora de decir, oh, bueno, este elemento, esa dimensión dentro del MIPG, por ejemplo, hablando directamente del tema, cuál era la que seguía o qué políticas entran dentro de esa dimensión. Bueno, a la hora de tener apuntes organizados también nos permite tener una retroalimentación fácil, clara, organizada, para que en cualquier momento en que nosotros deseemos repasar, podamos tenerlos en un solo lugar que nos ahorre tiempo y nos permita también avanzar con los siguientes temas. Entonces, nuevamente retomo, comunica a quienes viven contigo que estás en un espacio de estudio. Segundo, identifica tus distracciones y toma control de ella. Tercero, mismo cuaderno para tomar notas. Bien, ya entramos frente a los hábitos de estudio. Frente a los hábitos de estudio les hablaba de dos claves dentro de este proceso de preparación. Es primero, frente a la comprensión de lectura y segundo, frente a tomar notas. Aquí puse un ejemplo frente a MIPG, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que es el que maneja las entidades públicas para organizar, planificar, controlar y evaluar sus procesos dentro de las mismas. Este cuadro, como ustedes pueden ver, reúne beneficios de este modelo en el que se desglosan 4 puntos clave. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros estamos, por ejemplo, viendo videos? Que claro, ustedes pueden ver en pantalla que están viendo información. Sin embargo, es muy importante, entrando ya en metodologías de estudio, anotar, escribir, generar resúmenes que simplifiquen en tus propias palabras lo que estás entendiendo de esto, porque claro, podrás ver contenido,
pero es muy importante a partir de la comprensión de lectura generar tu propia comprensión y tu propio análisis. Por lo tanto, este tipo de mapas que nosotros vemos en pantalla te van a permitir generar esa simplificación, pero nosotros lo recomendamos al finalizar el proceso. ¿Por qué al finalizar el proceso? Más bien, porque dentro del proceso, a la hora de resumir, si a la hora de resumir nosotros consideramos pertinente un mapa, porque los mapas nos permiten simplificar, pero también organizar jerarquizadamente la información. Es decir, que si tenemos los elementos nos permita ver gráficamente qué compone, cómo se organiza. Entonces, entro directamente con este gráfico porque nos permite realmente identificar que claramente lo visual llama, pero a la hora de comprender es muy importante también sintetizar de parte nuestra. Por eso entramos entonces a la plataforma de Sistemas Sempro Más. Aquí yo ya estoy directamente en el sistema, entro a mis cursos, ingreso al Sistema Sempro Más Comisión Nacional. Esta convocatoria que ya tiene la prueba el 17 de octubre. Ingreso, entonces también para que ustedes puedan conocer el sistema. Aquí van a encontrar metodología y plan de entrenamiento, el Estado colombiano, el servidor público, sector, entidad y gestión, habilidades de pensamiento. Y para este ejercicio práctico vamos a entrar al Estado colombiano. En el Estado colombiano nos vamos a ir directamente a Administración del Estado colombiano y allí vamos a encontrar el modelo integrado de planeación y gestión. Como pueden ver, en este caso, pues es un libro electrónico. ¿Y por qué basado en libros electrónicos? Bueno, porque la prueba escrita está basada en comprensión de lectura y para tener una comprensión de lectura se requiere una lectura comprensiva. Ese tipo de herramientas te van a permitir desarrollar esa construcción de conocimiento con base en la normativa, ¿sí? Que tú puedas ver y evidenciar realmente que lo que está plasmado en esa normativa lo vas adquiriendo. Entonces, iniciamos con este tema. Para iniciar, lo que nosotros recomendamos es ver a qué temas vas a entrar, a qué tema te vas a introducir. Un elemento clave es ver la tabla de contenido. La tabla de contenido nos permite ver los límites a los que abarca esta normativa. En este caso, pues, inicia con la introducción a mi PG, continúa con la estructura de mi PG, luego habla en el capítulo 3 de las dimensiones operativas de mi PG y finaliza entonces con el glosario y las referencias bibliográficas. Esta estructura y esta tabla de contenido nos permite ver, bueno, hasta dónde va, de qué se trata, nos da una idea. ¿Sí? Porque cuando estamos directamente entrando en un tema que de pronto puede ser un poco pesado o un tema en el que nosotros no tenemos relación alguno, tanto de gustos como en temas laborales, va a ser como a veces, dependiendo también de la persona, un choque para nosotros como decir, uy, no, puede suceder, qué aburrido, cómo manejarlo, pero les queremos hacer la invitación. Es muy interesante entrar con ¿qué aprenderé? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo es el estado? Entrar con curiosidad y con, con esa inquietud para desarrollar más adelante el gusto si se da, pero entrar primeramente con un cuestionamiento que nos abra la puerta al conocimiento sin limitarnos a que de pronto no es un tema con el que yo me relaciono, sino entrar con qué puedo sacar de allí y aprender de ello. Eso es lo más importante para iniciar. Disponerse. Ok, aquí voy a hacer unas recomendaciones frente a la comprensión de lectura. Entonces, como ven, aquí van a encontrar gráficas y contenido visual que les permita también resumir y simplificar ese contenido. Vamos a hablar de los principios de mi PG. ¿Cómo se debería leer también en los ejes temáticos para iniciar con la comprensión de lectura? Y luego sí pasamos a la toma de notas. Cuando nosotros leemos, generalmente la educación tradicional se nos ha enseñado que leer
que se debe leer palabra por palabra. Mi PG toma como referencia la generación de valor público y los modelos de gestión para resultados. ¿Qué sucede eso? Que nosotros nos enfocamos tanto en las palabras que muchas veces no somos conscientes de aquello que leemos o nos demoramos también en comprender. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de ese mismo ejercicio de comprensión de lectura, vamos a buscar agrupar palabras y oraciones. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esos espacios que se generan después de cada palabra para que nuestra visión óptica se vaya a esos espacios y poder ir agrupando cada vez más palabras. Este proceso de comprensión de lectura es un ejercicio que nos permite ir comprendiendo, porque si tú directamente ves la información en pantalla, que es lo que voy a hacer aquí para ampliar un poco más y ustedes puedan también ver, es que ustedes pueden tomar, por ejemplo, mi PG toma como referencia la generación de valor público. Si ustedes lo ven, ya han podido comprender esa información, o por lo menos 4 palabras. Las palabras mi PG toma como referencia. Esta información nosotros ópticamente ya la hemos recibido al cerebro porque directamente el proceso de comprensión de lectura está basado más bien se desarrolla de esa forma, donde visualmente ya llega al cerebro, pero cuando nosotros subvocalizamos, es decir, decimos mi PG toma como referencia en nuestra cabeza, eso hace que de primeras vaya al oído y luego sí entre tanto por los ojos, pero también pase de la boca al oído y luego al cerebro. Por eso también nos demoramos tanto en la lectura. Lo que vamos a hacer es tratar de disminuir y trabajar esa subvocalización, permitiéndonos ver las palabras y que a partir también de la vista nosotros podamos entonces trabajar esa lectura comprensiva. ¿Cómo vamos a iniciar? Leyendo de 3 palabras, luego vamos avanzando con 4 palabras, con oraciones. Se ha visto que hay personas que pueden lograr leer directamente todo el renglón. ¿Por qué? Porque han desarrollado esa práctica de comprensión de lectura. Entonces, dentro del principio de mi PG, voy a leerlo completo para que también entremos en la temática. Mi PG toma como referencia la generación de valor público y los modelos de gestión para resultados, los cuales se enfocan en la satisfacción de las necesidades de los usuarios. La lectura la visualización de gráficas también es lectura. Entonces, valor público más gestión para los resultados es igual a bienestar y la satisfacción de los ciudadanos a través de la respuesta y atención que le brindan las entidades y organismos públicos a sus necesidades y demandas. Desde que nace mi PG, se busca que las entidades públicas tengan un orden, un proceso, una evaluación para que esos procesos que se llevan tengan finalmente un valor. Por eso este MIPG también, si ustedes también han revisado, por ejemplo, el decreto 815-2018, coincide con algunas competencias comportamentales y por lo tanto esas competencias comportamentales que se ven en el servidor público, tales como adaptación al cambio, orientación a resultados, eh, mmm, trabajo en equipo, entre otras, también las tienen las entidades públicas y por eso se mira que la entidad cumpla con ese modelo, porque como también se le está pidiendo al servidor público, asimismo las entidades deberían responder y está orientado a un resultado porque se busca dar un valor orientado hacia el ciudadano, hacia el usuario final. Eso es lo que viene a integrar mi PG. Al igual que, por ejemplo, en tu casa, tú buscas que tenga un orden, que el tema de los oficios, que el tema, por ejemplo, en caso de que tengas hijos, se organicen para el estudio, etcétera. Todo tenga un orden para que pueda fluir de mejor manera. Los procesos organizados también permiten medirlos para mejorarlos. Cuando no se mide, no se sabe cómo va. Bueno, se sacó un proyecto de ley, se sacó una política pública, ¿en qué vamos? ¿Qué sucede con los recursos? Y como dentro del Estado colombiano se busca también la eficiencia, se busca que con esos recursos que ya tiene, con esas inversiones que se han realizado, se pueda optimizar esos recursos y hacerlo lo mejor posible con lo que se tiene. Por eso se plantea el modelo integrado de planeación y gestión.
¿Cuáles son sus elementos? Insumos, procesos, productos, efectos e impactos. Aquí nosotros podemos ir tomando nota de cuáles son, resumiendo en nuestras palabras, cuáles son los insumos y a qué hace referencia esos elementos. Bueno, qué compone esos, qué compone el sistema. Aquí lo podemos ver. Dice, en este proceso de generación de valor público tiene como herramienta principal la cadena de valor para representar el trabajo de las entidades públicas. Como vemos bien aquí en la gráfica, dentro de la ejecución entran unas herramientas que vienen, también unos recursos que vienen a ser, por ejemplo, las personas, que son el centro de mi PG. El talento humano es lo central dentro del sistema integrado de planeación, pero adicionalmente los recursos tales como equipos de cómputo, las oficinas, etcétera. Y luego continúa, ¿qué se hace con eso? Bueno, las personas que pueden lograr con eso que ya tienen, que entran a los procesos que genera el sistema integrado, mi PG, el modelo de planeación, el modelo integrado de planeación y gestión. Esos procesos nos van a permitir que se ejecuten los planes y proyectos que tiene la entidad o la dependencia y se generen unos resultados, es decir, salga un producto que llegue a la gente o a los ciudadanos o al usuario de la entidad. Y con eso, con ese producto final, que puede ser una política pública, puede ser de pronto una herramienta dentro de la infraestructura, por ejemplo, poner el tema de la bioseguridad en este tiempo de pandemia, ¿sí? Esos productos van a permitir que se den los resultados. Bueno, que la gente volvió a hacer procesos presenciales dentro de las entidades públicas, que se mejoró una vía, que se desarrollaron mejores canales de comunicación. Esos son los resultados y que se van a medir y evaluar para ver qué tanto está llegando a las personas, qué elementos hay que mejorar y qué se debe seguir trabajando. Ahí vienen los impactos. Entonces, ese es el proceso, un proceso que trata de validar qué se está haciendo, cómo se está haciendo y sobre todo mirar qué está generando impacto y qué realmente está sirviendo, qué está funcionándole a las personas y a los ciudadanos. Entonces, como vemos, ese es un gráfico que nos permite también resumir el contenido que dentro de la misma normativa puede estar. Y eso es lo que queremos. Entonces, a partir de esos elementos, empezar con tu cuaderno, con un modelo que también les vamos a plantear, que ustedes puedan ir anotando e ir resumiendo ese contenido que están aprendiendo. ¿Por qué? Porque como son bastantes temáticos, el Estado colombiano es muy amplio y muy rico en normativa y marcos legales. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en ese proceso de construcción de conocimiento y lo más importante es que nosotros aprendamos, no anotar, no de pronto abrir los ebooks o hacer los juegos didácticos, sino que aprendamos y también nos hagamos parte de este proceso, no solamente por hacerlo, sino porque estamos en pro de una gran oportunidad. Voy a continuar. Entonces, nos dice que los insumos que entran que los elementos que entran son insumos, recursos financieros, humanos y materiales empleados para para generar los productos. Los procesos, actividades realizadas para transformar los insumos en productos. Productos, bienes y servicios elaborados que requieren la población para satisfacer una demanda o dar respuesta a las causas concretas de un problema. Resultados o efectos. Cambios en el comportamiento o en el estado de los beneficiarios como consecuencia de recibir los productos. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas, por ejemplo, tuvieron el acceso con bioseguridad a las entidades públicas? Bueno, que aquella persona que no contaba con internet, por ejemplo, puede facilitar sus procesos de otra forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver esos resultados y los impactos que tiene? Que es el siguiente elemento. Cambios en las condiciones de vida de la población objetivo, mayor valor público en términos de bienestar, prosperidad general y calidad de vida de la población. Por ejemplo, en términos en este ambiente de pandemia, ¿qué sucedió? Que muchas entidades públicas actualizaron sus sitios web, que actualizaron sus procesos digitales y eso ha permitido que entra directamente en dentro del modelo de planeación, modelo integral de planeación y gestión, a ver
qué tanto impacto ha tenido. Entonces ingresa, por ejemplo, la contratación de, o más bien un plan para organizar a la entidad o ese equipo de sistemas y decir, ok, nuestra página tal vez no está actualizada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Quién va a trabajar? Entonces, la distribución, por ejemplo, de tareas. Esa organización es clave para decir, usted se va a encargar de esto, esa persona se va a encargar de esto y en el momento en que se empiece a ejecutar, cada uno tenga claro las tareas a desarrollarse. ¿Sí? Continúa el proceso, esas tareas se desarrollan y al finalizar, por ejemplo, del año pasado se dice, ok, avanzamos, tenemos nuestras redes sociales al día, nuestro sitio web al día y faltan de pronto, y nos han dicho, por ejemplo, que los usuarios en nuestro chat, que falta un mejores comunicaciones. Entonces, claro, tenemos nuestro sitio web, tenemos nuestras redes sociales, pero realmente falta una comunicación más cercana al usuario y al ciudadano, que de pronto los términos de respuesta no son los que se deberían dar. Entonces, ahí miramos y evaluamos si ese proceso que nosotros llevamos, que en este caso pues es un ejemplo, si realmente han tenido los resultados y los impactos que se estaban buscando desde el inicio y a partir de eso medirlos. Eso es súper importante dentro de las entidades públicas, puesto que las entidades públicas, el objetivo principal también es servir a la comunidad y a los usuarios. Entonces, súper interesante, por ejemplo, introducirnos en estas temáticas y ir anotando, construyendo conocimiento de forma organizada. Esos son más de los elementos claves: integridad, transparencia y confianza, orientación a resultados, que es una competencia comportamental de los servidores públicos, articulación institucional, excelencia y calidad, aprendizaje e innovación, toma de decisiones basada en evidencia. Y miren que hablando aquí directamente de la prueba escrita, también han salido preguntas frente a esto. Justamente, por ejemplo, en toma de decisiones basadas en evidencias, aquí suele, como lo que se busca es que se puedan reconocer esta normativa como herramienta. Aquí nos está hablando de un elemento clave: toma de decisiones basada en evidencia. Por ejemplo, a mí me salió un caso en el que la persona, sí, dentro de la prueba escrita, la persona había desarrollado una política pública y tenía que tomar una decisión con base en un proyecto anteriormente realizado. Ahí lo que decía era si la persona tiene en cuenta los ejercicios anteriores o realmente considera que no son importantes para la toma de decisiones. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque estos elementos son claves a la hora de decir, bueno, ¿cómo se podrían involucrar? ¿En qué casos se podrían involucrar? La toma de decisiones basada en evidencia es capturar, analizar y usar información para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la entidad. Entonces, a la hora de comprender esos conceptos nos permite decir, bueno, se podría dar tal caso y por lo tanto se debería, por ejemplo, en este caso, con base en hechos anteriores, en ejercicios anteriores, decir, se realizó esto y se puede aprender de eso, estos elementos, pero teniendo presente que dentro de las entidades públicas ya hay un marco general que nos dice, es muy importante tomar decisiones con base en evidencia que nos permita realmente tener certeza que va a funcionar, o más bien tener mayor probabilidad de que va a funcionar. Entonces, siempre la normativa viéndola desde un punto de herramienta. Los objetivos de mi PG. Nuevamente, entonces, como se lee, tratar de buscar que se agrupe por frases, fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas. Segundo, agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. Tercero, desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones de la mejora continua. Cuarto, facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas. Quinto, promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. Listo, lo leí.
lo recuerdo, lo podría realmente vislumbrar dentro de la prueba. Entonces, aquí voy a entrar directamente con un formato que queremos mostrarles y en los que estamos trabajando también, que es hablar del modelo Cornell. El modelo Cornell es un modelo para tomar notas y que nos permite organizar eso que leímos, eso que hemos estado aprendiendo de forma estratégica. Entonces, aquí lo que les planteamos es escribir el eje temático, el tema, en caso de que lo lleven por hojas separadas, anotar el número de hojas y aquí a mano izquierda anotar los elementos clave. Elementos clave. Hablamos de preguntas, palabras claves, glosarios, de pronto síntesis que quisiéramos tener aparte. Al lado derecho van a ir los apuntes o notas de clase, es decir, que nos permita consolidar, por ejemplo, los elementos que anteriormente leímos, ¿sí? Entonces, es un poco más desglosado y nos permite volver y retomar esas notas, pero a mano izquierda vamos a tener esos elementos y esos elementos que nos permite recordar fácilmente lo que nosotros estudiamos. Y en la parte inferior la síntesis, es decir, es la suma del espacio de elementos clave y apuntes o notas que nos permite resumir y concretar aquello que hemos estado estudiando por 2 horas, 3 horas y así ir avanzando de acuerdo a lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque lo acabé de leer, pero ¿a cuántos de ustedes se les quedó? ¿Cuántos de ustedes tendrán que volverlo a repetir? Si en caso de que se desarrolle la prueba dentro de un mes, ¿lo recordarían? Esta estructura es clave y es la que nosotros les recomendamos para tomar sus propias notas. Entonces, nuevamente les voy a mostrar la plantilla. A mano, en la parte superior va a ir el titular que nos permite también saber de qué estamos, en qué tema estamos. A mano izquierda, una columna pequeña, delgada, donde van a ir las preguntas, las palabras claves, el glosario. A mano derecha, los apuntes o notas de clase, donde nosotros generalmente estructuramos con título, subtítulo, desarrollo, ponemos viñetas. ¿Sí? Este tipo de información son las que nos permite ir anotando para luego también nuevamente revisar y decir, ok, si es de tal forma. Y síntesis es la suma de estos dos elementos. Entonces nos permite concretar aquello que hemos estado aprendiendo por las 2 horas, 3 horas que nos hemos sentado allí a leer y a comprender el texto. Por ejemplo, entonces, objetivos de mi PG. Entonces, hemos venido estudiando los elementos que integran mi PG, los beneficios de mi PG, los beneficios, los elementos, los objetivos. Esto ya pueden empezar a ustedes a desarrollarlo en esta plantilla sencilla que estaremos entonces más adelante en una sorpresa mostrando para que puedan realmente con este contenido que viene en los ejes temáticos abarcar los temas. Voy entonces a ampliar y a continuar de largo un poco para que ustedes puedan ver el contenido normativo que deberían también manejar. ¿Y por qué digo deberían? Porque el fin último es obtener el cargo. Entonces, la estructura de mi PG. Hablamos del sistema de gestión y el sistema de control interno. El control interno, muy conocido también como MESI. Modelo estandarizado de control interno, que luego ya se integra con uno que había anteriormente, que era el sistema de gestión. Se integran los dos y se construye el actual MIPG. ¿Listo? Entonces, estructura de MIPG. El artículo 133 de la ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar los sistemas de desarrollo administrativo, ese es el anterior, el que les mencionaba, desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, obteniéndose el sistema de gestión. Y ese sistema único se debe articular con el sistema de control interno. En ese sentido, el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG, que es el que venimos hablando, surge como el mecanismo para facilitar dicha integración y articulación. Es decir, habían dos sistemas por separados, pero se decide consolidarlo en uno solo
que de forma transversal abarque los procesos administrativos de las entidades públicas. Aquí ya empezamos a ver más contenido. Y entonces, como nosotros estamos en esa construcción, planteamos primero, como les decía, la toma de notas. Bueno, voy a nuevamente a retomar con el tema, porque quería en este espacio realmente evidenciar que es muy importante la toma de notas con el modelo que nosotros sugerimos, que es el modelo Cornell, y segundo, la comprensión de lectura, porque la comprensión de lectura también nos permite un acercamiento frente a los conceptos y frente a la interpretación que dan las entidades públicas con relación a esos ejes temáticos, ya que dentro de la misma prueba nosotros no debemos responder como nosotros responderíamos, sino como la entidad busca que un servidor público que reconoce cómo se manejan los elementos, los procesos, debería responder. Y para eso es muy importante entonces acercarnos a esa temática desde la curiosidad, pero sobre todo desde querer tener mayor autoridad con relación a esas temáticas que nosotros estamos manejando. ¿Listo? Entonces, esa es mi invitación en esta clase en vivo que tuvimos hoy. Y nuevamente, si tú ya estás dentro del sistema, entonces puedes ver que dentro del Estado colombiano está el modelo integral de planeación y gestión, ¿sí? Están los demás temáticas, al igual que en los demás módulos, pero asimismo encuentra los cuestionarios temáticos, los juegos didácticos, los glosarios. Y nosotros te invitamos a entrar en este espacio con curiosidad, con interés en esta comunidad de retroalimentación para saber si estás también teniendo esa continuidad que requieres frente al proceso que llevas. Aquí voy a mostrar un poco más, y es que dentro del mismo sistema es muy importante reconocer que el proceso de aprendizaje nunca será lineal. Por eso es que nosotros consideramos hacer la ruta de estudio que te facilite el proceso de aprendizaje a partir de reconocer qué requieres tú. Bueno, que si dentro de mi formación fui administradora pública, reconozco ciertos elementos dentro del Estado colombiano, cierta normativa, pero si estudié veterinaria y también quiero ser servidora pública, también se te facilita el proceso de estudio. Y ha pasado, hay personas que llegan de diferentes áreas y sigue siendo la misma normativa, diferentes intereses, pero tú, de acuerdo también a tu metodología de estudio, a cómo lo lleves, puedes iniciar ese proceso de forma sencilla y fácil, teniendo presente que no son temas de pronto de la cotidianidad, pero que son bastante interesantes y que te invitamos a revisarlos. Dentro del equipo nos encantan estas temáticas y por eso las trabajamos con tanto agrado. Así que si tú tienes alguna duda frente a las temáticas, frente a las metodologías, es nuestra invitación para que inicies este proceso y también nos escribas, nos preguntes cómo abarcarlo, voy en este módulo, bueno, cuéntanos también de tu proceso. ¿Listo? Entonces, ingresas, puedes seguir la ruta de estudio o de acuerdo también a las metodologías que tú manejes, puedes profundizar también en aquellas que desconoces. Quisiera saber entonces cómo van hasta ahí. Listo. Entonces, este espacio, quisiera también saber cómo están estudiando ustedes, saber qué metodologías están utilizando para también recomendarles desde nuestra experiencia qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y por lo tanto deberían también profundizar. Listo, entonces llegamos al cuarto punto de 5 puntos y nuestra sorpresa es herramientas para descargar. Haremos un lanzamiento de kit de estudio de sistemas en ProMás después de nuestro encuentro en vivo que llevamos los jueves. ¿Y por qué queremos que nos acompañen en este lanzamiento? Porque primero, bueno, será gratuito, segundo, será de gran valor y nosotros estaremos haciendo entonces pruebas reconociendo las metodologías de estudio que han utilizado la gran mayoría también de estudiantes que nos han acompañado. Entonces, quisiéramos entonces que si ustedes ya están conectados en este momento, nos puedan de pronto escribirnos a nuestro WhatsApp
o escribirnos un mensaje interno para que nosotros podamos también, en dado caso, el kit de estudio que haremos lanzamiento 14 de octubre para esto. Entonces, como ustedes ven en la parte inferior, está nuestro sitio web, está nuestro WhatsApp, pero lo que queremos es que ustedes nos puedan escribir a nuestro WhatsApp para que les podamos enviar la página en donde ustedes se registran y asimismo, por medio del boletín de noticias, tengan conocimiento de este kit súper poderoso y sobre todo nos puedan acompañar en el lanzamiento del kit de estudio. ¿Por qué? El kit de estudio va a integrar entonces una guía frente a hábitos de estudio, va a tener la organización frente a la semana y la guía diaria de estudio de acuerdo también a esas temáticas o a esa estructura que nosotros vamos a presentarles. Y tercero, tips y herramientas frente a la comprensión de lectura para la prueba escrita. Entonces, queremos que nos manden este mensaje a nuestro WhatsApp para que nosotros les podamos enviar por medio del boletín la información, se puedan suscribir, los podamos tener allí conectados con este proceso que viene súper poderoso, recargado también para que inicien este proceso de convocatoria o lo retomen o continúen fortaleciendo esos espacios que ustedes toman las noches, los fines de semana, que hacen también esos sacrificios de mucho valor porque sabemos que es por el mérito, por obtener mejores condiciones laborales, ¿sí? Tanto para nosotros como para nuestra familia.